El tiempo, ese río del que hablaba Heráclito, parecía detenerse en los pliegues de las cortinas de lino. Tras un año de habitar este espacio, Lorena y Álvaro habían aprendido que la luz no solo ilumina, sino que esculpe. En la penumbra de su hogar minimalista, la claridad de la mañana se filtraba como una serie de silogismos visuales, recordando aquel primer ritual donde las cortinas definieron el adentro y el afuera. Para Lorena, profesora de artes, la casa no era una estructura, sino un palimpsesto de gestos cotidianos. Álvaro sostenía su taza de cerámica artesanal, sintiendo la rugosidad de la arcilla frente a la pulcritud digital del mundo exterior. En este desayuno silencioso, el vapor del café trazaba caligrafías efímeras en el aire. Habían pasado 21 años construyendo un lenguaje común, una ontología de lo compartido que ahora encontraba su síntesis en la quietud de una mesa de roble. No necesitaban palabras. El silencio era la forma más pura de la teoría del arte, un vacío lleno de significado. «Hoy es el día», dijo ella, rompiendo la inercia del pensamiento. Se refería al jardín, ese espacio que Byung-Chul Han describiría como el refugio de lo distinto, un lugar donde el tiempo no corre sino que florece. Tras 365 días de observación, el jardín ya no era un apéndice de la casa, sino un espejo de su propia persistencia. Se acercaron al ventanal, donde la naturaleza aguardaba como un lienzo en blanco, exigiendo la intervención de lo manual. En el umbral, Álvaro tomó la manguera nueva. No era un simple objeto industrial, era, en términos borgianos, el hilo de Ariadna que los conduciría por el laberinto de lo vivo. Su textura flexible y su color neutro se integraban en la estética de la casa, pero su propósito era trascendental. Era la herramienta para el primer riego consciente, un acto litúrgico que transformaría la propiedad en pertenencia, lo ajeno en propio. Lorena se acercó y colocó su mano sobre la de él. El contacto humano, esa resistencia táctil contra la transparencia de la era de la información, era su ancla. Juntos, abrieron el paso al agua. El chorro emergió no como una fuerza disruptiva, sino como una prolongación del deseo de cuidar. El agua golpeó la tierra seca, y el aroma del petricor se elevó como una verdad olvidada, recordándoles que lo sagrado reside en lo que se cultiva con las manos. Álvaro dirigió el arco de agua hacia los helechos. Observó cómo las hojas se inclinaban bajo el peso del líquido, una lección de física y de humildad. En la sociedad del cansancio, el jardín ofrecía el tiempo del otro. No había algoritmos aquí, solo la lenta respiración de la fotosíntesis. Cada gota era un átomo de atención, un rechazo deliberado a la velocidad tecnológica que consume el espíritu sin alimentarlo. Lorena se alejó unos pasos para observar la escena, aplicando su mirada de docente y artista. La luz, refractada a través de la fina lluvia artificial, creaba pequeños arcoíris que recordaban las veladuras de una pintura renacentista. Comprendió que habitar es un arte performativo. El jardín mágico, con su crecimiento impredecible, era la antítesis de la pantalla. Un espacio donde el error es belleza y la espera es una forma de sabiduría. Álvaro ajustó la boquilla de la manguera, cambiando la presión del agua. El sonido del riego llenaba el espacio, un mantra acústico que borraba las preocupaciones del intelecto. Pensó en los 21 años compartidos con Lorena como un jardín similar, algo que requiere paciencia, que sufre sequías y que, con el riego adecuado, desarrolla raíces que ninguna tormenta puede arrancar. La manguera era el vínculo material entre su voluntad y la vida de la tierra. Lorena regresó al lado de Álvaro y ambos permanecieron en silencio mientras el jardín bebía. El ritual había terminado, pero algo había cambiado en la atmósfera. El sentido de pertenencia no era un contrato legal, sino esta comunión con el barro y la luz. El jardín ya no estaba allí fuera. Ahora formaba parte de su arquitectura interior, un laberinto de senderos verdes que recorrerían juntos durante los próximos años.